El mestizaje en México surge principalmente de tres raíces: la árabe española, la africana y la nativa. La mezcla tuvo distintos ritmos e intensidades variables dependiendo de la región y la época, pero se atribuye que la primera sucedió entre Doña Marina la Malinche y Hernán Cortés. Esto es ejemplo de una mezcla racial. La aceptación social de la población mestiza en el periodo posterior a la conquista disminuyó a medida que se acercaban a la época colonial. Esta adscripción social se debe a que la corona española, no olvidemos que para Europa la mezcla con un impuro es sinónimo de criaturas impuras, promovió una política en la cual se separó y categorizó a las castas, atribuyéndoles deberes y derechos según el grado de pureza de la sangre. ¿Por qué? Porque si bien algunos españoles eran privilegiados y tenían dinero, querían continuar manteniendo su estatus. El problema era que como no podían hablar de nobleza, pues en la Nueva España no existía el concepto y por lo tanto no tenían cómo acreditarlo, recurrían a la limpieza de sangre. Esto se debía a que pensaban que, al ser sujetos impuros, morenos, negros, moriscos, cambujos, tenían una calidad de sangre inferior, sangre sucia. Si pensamos que los europeos relacionaban la pureza con aquello que no está contaminado, tenía sentido que eras más puro conforme menos mezclada estuviera tu sangre y entre más cantidad o menor cantidad de herencia negra, india, morisca, mulata tuviera tu genotipo. Entonces simbolizaba esto un trato especial, ciertos privilegios, cierto tipo de capital y por ende de cultura. Para mantener este control y no contaminar esa sangre, o por otro lado, identificar cierto tono de piel o rasgos en su catálogo de especies y subespecies humanas, podían de esta manera asignar ciertos roles dependiendo de su pureza de sangre y con ello marcaban la diferencia entre dominantes y subalternos. Si a eso le agregamos muchos españoles, castizos o criollos, quienes eran los que tenían ese capital, mantenían a veces relaciones ilegítimas con otros miembros de las castas, trazar ese catálogo de pureza para ubicar al niño ilegítimo podía hacer que en efecto este niño no tuviera prestaciones, y teniendo en cuenta que esa soberbia europea los hacía pensar que las otras castas eran algunas veces cazarrecompensas o simplemente la vergüenza de un acto violento como la violación, esa criatura no debía ni podía relacionarse con ellos, ni tener nada de ellos o reclamar algo de ellos, pues eran de un nivel inferior. En ese sentido, el mestizaje y las castas fueron un ejercicio de poder para generar diferencias y desigualdades. Según una tabla comparativa, podemos ver que según el grado de pureza de la sangre, había más o menos personas y por lo tanto marcaban una diferencia de clases. La blanca arriba, la mestiza o de color en el intermedio y lo que tiene más sangre negra o morena o combinaciones posibles son las que están hasta el inferior. Son la mayoría y probablemente los que tenían menos oportunidades de tener una vida decente. No obstante, y a pesar de que este sistema de clases o castas marcó diferencias, es sin dudas un testimonio de la gran diversidad cultural, morfológica y genotípica de lo que conforma a nuestro querido México.